Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikist. Estamos en la parte 6 de cultura, de observando 21 diferencias entre mi persona y los estudiantes, lo que pueden entrar las diferencias en hacer difícil de comunicar. Difícil de ser como profesor e implementar un método adecuado para tener comprensión. Entonces lo que he hecho es una observación de 21 diferencias que han sido cultivado. Entonces no son diferencias en inteligencia, son diferencias que han sido cultivadas entre mi persona viniendo de otra cultura y mis estudiantes. Y como mencioné antes, es que tenía la experiencia de dictar la materia en una privada y me fue bien. Luego fui a una estatal y no me fue tan bien. Entonces yo quería entender la diferencia. Lo que ahora entiendo es que había una diferencia de culturas. Aún siendo en la misma ciudad, las dos universidades, una era privada, que quiere decir que tenía plata para poder ir a la privada. Entonces sus padres eran profesionales, que tenían títulos de la universidad, trabajaban en trabajos profesionales, ganando bien para poder mandar sus hijos a una privada, mientras que en la estatal era de otra cultura que sería de muchos de ellos, los estudiantes, eran el primer o la primera de su familia de estudiar en la universidad. Su familia venía, o los estudiantes, muchos venían del campo, de áreas rurales, lejos de la ciudad. Entonces venían de verdad de otra cultura para estudiar. Y eso es lo que entendí, es que no tenía yo mucho problema de dictar las materias en la privada porque venía de una cultura similar a la mía, occidental, porque ambas eran de la ciudad, aunque de diferentes países, eran ambas nosotros de la ciudad. Entonces lo que tenía problemas yo es dictar una materia a estudiantes de áreas rurales del campo, porque tenían diferente manera de pensar, diferente manera de procesar información. Y eso es lo que tengo que entender, es que quiénes son mis estudiantes, cómo procesan ellos la información, con preferencia de visual, de video, o preferencia de leer, de libros técnicos, o pueden leer. Entonces esa es la importancia, eso es lo que me motivó para poder entender las diferencias culturales, y eso es lo que entramos en la cita de Stephen Jay Gould, el biólogo norteamericano, cuando él dice: primero los hechos no nos llegan como elementos objetivos vistos de la misma manera, inequívoca, por todas las personas razonables. La teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en la que los percibimos. Él menciona 4 factores que influyen en el proceso de entender, de interpretar los datos del mundo como biólogo. Entonces yo entendí que sí, la cultura influye. Y ahora él tiene 4 factores. Y vamos a ver en este proceso de serie de videos todos los 4 factores, para entender cómo puedo yo entender los factores cuando yo estoy leyendo otros libros de otros científicos, para entender su posición, su punto de vista. Hay diferentes puntos de vista por los 4 factores. Eso es lo que estamos casi acabando, es el área de la cultura y cómo la cultura influye en mi forma de pensar, mi forma de percibir, mi forma de procesar la información, lo que viene. Estamos en el punto número 16. El 16 dice: relación de la razón con la fe. Como en muchos de otros puntos, vimos una división
en la forma de pensar occidental. Una separación natural, sobrenatural, sagrado, secular. Hay muchas separaciones en su forma de vivir. Aquí tenemos otra separación, que es una separación de la razón y la fe. La razón viene de como base, y la razón está base en la lógica. Entonces tenemos la lógica, la razón es algo lógico que está basado en la tierra, tiene base firmemente en la tierra. Mientras que la fe en la parte occidental está basado en el aire, está como creencia, sin base, sin tierra. La fe está arriba y es un salto para llegar a la fe. Es un salto de saltar desde la fe a la nada, al aire nomás. Ese es el concepto occidental de cómo pensar. La fe es una creencia y no tiene que ver con la lógica ni la razón. Mientras los no occidentales, su fe es muy razonable. Su fe tiene base en la historia, en la acción. Por eso leemos mucho en el Antiguo Testamento ¿el Dios de quién? El Dios de Josué, el Dios de Jacobo, el Dios de... Entonces es un relato de acción de Dios con sus antepasados. Entonces su fe no es un salto, no es en la nada, no es en el aire. Su fe es razonable. Su fe está basada en la acción del pasado, de la historia. Y como la fe, el pensamiento occidental está proyectando hacia el futuro, a veces no toman en cuenta la historia. Mientras que los no occidentales, su enfoque es en la historia. Entonces su fe es muy firme. Su fe está en base de los eventos históricos, pensando que su Dios del pasado puede actuar en el futuro o en el presente igual. Entonces esas son diferencias de fe entre las dos culturas. Número 17. Categorías de referencia. Estoy hablando de referencia cuando entramos a una biblioteca. Y ahora, si entramos a una biblioteca, casi somos occidentales, porque la mayoría de los libros no tiene dibujos, no tiene imágenes, es difícil de procesar. Entonces, son de procesamiento auditiva, son de audio, de los libros. No quiere decir que viene de cassette de audio. Lo que quiere decir es cuando uno está leyendo, está convirtiendo lo que lee en audio. Entonces es en voz alta. Y entonces sus categorías de referencia es de ficción o de no ficción. Los occidentales separan entonces sus referencias de la actualidad, de la realidad, de la historia. Entonces sus bases de referencias de ficción, algo que no es verdad, no es real, no es parte de la historia, es algo de ficción o de no ficción. ¿Qué quiere decir no ficción? Ya es entonces de la historia, ya es del pasado, ya es de experiencia, ya es de verdad. La mitología viene de los griegos, pero también la mitología está basada en la ficción. Es categorías occidentales de cómo dividir el conocimiento, cómo dividir el pensamiento, ficción o no ficción. Mientras que este lado no divide, no tiene categorías de como ficción o no ficción, porque su referencia de entender es por medio de basado en la historia, basado en el pasado, basado en la experiencia personal o de su familia. Entonces sus categorías de referencia es de historia, no es de ficción, no es de mitología, no es de algo no verdad, no real, pero está basado en la realidad, en la historia.
Entonces son diferencias. Cuando como profesor dictando, tengo que hacer conexión entre la información en lo que estamos aprendiendo con algo de referencia histórica, en lo que pueden imaginar, en lo que pueden hacer conexión. Mientras que este lado se puede presentar información como ficción, como ni conexión con la realidad y se puede procesar. Entonces es una diferencia de poder entender. 18. Expresión de fe. En el lado occidental, lo que es muy importante es el libro. El libro es muy importante. Por eso hay bastantes bibliotecas y por eso hay en el formato de educación formal occidental con mucha lectura, con muchos libros. El libro es muy importante. Entonces su expresión de fe es por medio del libro. Y es por medio de credos y doctrinas. Entonces, si uno quiere ser parte de un grupo social o un grupo de iglesia, hay que firmar normalmente un documento, firmando que uno está de acuerdo con los credos y doctrinas de aquel grupo. Este lado no le importa tanto el libro. Lo que es importante es las acciones. No es lo que la persona dice que cree, pero lo que es importante es lo que hace la persona. Si quiere ser miembro, entonces sus acciones, su vida, tiene que llegar de estar de acuerdo con el estándar de acciones de aquel grupo. Entonces, expresión de fe es por medio de hechos y acciones. Aunque está escrito como un libro, la Biblia es un libro, pero de los hebreos, y mayormente eran no occidentales. ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo puede saber? Bueno, por un ejemplo, en el Nuevo Testamento hay un libro de los hechos de los apóstoles. No hay ningún libro de los credos y doctrinas, aunque el apóstol Pablo escribió bastante cartas técnicas sobre doctrina. No hay un libro expresamente sobre credos y doctrinas de la iglesia, pero hay un libro escrito con el título Hechos de los Apóstoles. Ya estamos casi acabando. Tenemos una lectura más para terminar con los 21 puntos de diferencia. Y ahora vamos sumiendo las diferencias. Se puede notar cómo uno puede llegar al extremo de pensar y percibir en una diferencia muy diferente, distinta entre personas por la cultura, por cultivar una diferencia. Somos Tim y Holly Nyquist. De nuevo, si quiere comunicar con nosotros, se puede por medio del correo electrónico de thn.academia@gmail.com. Gracias de nuevo por acompañarme. Tenemos una lectura más de cultura y luego seguimos con Cosmovisión. Gracias.